y vamos a iniciar nuestra clase del curso de Psicología y Filosofía, muchachos. A ver, indíquenme todos si pueden escucharme bien. Ya inicié la grabación. Indíquenme todos si me están escuchando. Buenos días, ¿cómo están? A ver, vamos a abrir el chat. Buenos días ahí, Valentina, ¿qué tal? Buenos días ahí, Careli, ¿qué tal? Margot Rojas, ¿cómo estás? Rencito Yair, buenos días. Leiby Lauro, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. A ver, ¿a quién tenemos más? Vamos a mencionar a todos, seguramente se han quedado dormidos por ahí. Adrianita Abril, ¿cómo está? Buenos días. Adriana Cumpa, Brigitte Rosario, ¿cómo estás? Cecitra Fernando, Daniel Roberto, ¿qué tal? Emily Hazel, ¿no? Emily Hazel, ¿cómo estás? Franz Eddie Pilco, buenos días. Gabrielita, Yanela, Ian, Carelli, Margot, Maricielo Cueto también está muy bien, buenos días, ¿cómo están? Nadia Selene, ¿qué tal? Sandrita Isabel y Valentina Yasmín Díaz. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, no tan buenas, ¿no? Porque en el Perú está movido, el Perú ahorita está en plena crisis social y política, ¿no? Es una crisis política, ¿no? Ya hay fallecidos, hay manifestaciones que no son para nada pacíficas, ¿no? Hay bandoleros, hay delincuentes, hay asaltantes, hay terroristas, Movadef, Sendero Luminoso, ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a aparecer. Mm. Entonces, estamos en plena crisis. Claro, tal vez si tú estás en Lima no la sientes en Lima, porque eso está pasando más en provincia. En Apurímac, en Andahuaylas especialmente, ahí están la gran cantidad de fallecidos, ahí está la gran cantidad de prepotentes, ¿no? Y bueno, todo eso causado, pues, luego del golpe de Estado que duró 1 hora y media nada más del presidente delincuente que tenemos y que felizmente no va a salir de prisión, felizmente, que teníamos, ¿no? Presidente delincuente que teníamos, felizmente no va a salir de prisión, aunque seguramente ya están haciendo manifestaciones en la Diroes ahorita, porque a las 9 iba a ser eh, la ratificación de la condena, ¿no? Esperemos que no salga, esperemos porque si sale, la sociedad va a estar más todavía en crisis. Estamos en el caos ahorita tremendo, en el caos profundo, y la nueva presidente que tenemos, eh, también es parte del problema, ¿no? Porque ella también ha sido de Perú Libre, ella le ha dado dinero a Cerrón, o sea, estamos en una locura completa. Estamos en una locura completa ahorita en la política. Claro, pues la sociedad está entretenida en el fútbol, en la comida, no le interesa a la sociedad, no le interesa, especialmente en Lima, no le interesan. Ya cuando sientan la pegada, ahí ya recién, ahí ya, ahí. Pero, pero bueno. Justo, justo hoy nos toca el tema de filosofía política. Entonces vamos a hablar un poquito de la política, ¿ya? ¿Qué es la política y las distintas teorías políticas que han aparecido y que siguen apareciendo y que van a seguir apareciendo, ¿no? En el ámbito social, no solamente en Europa, sino que también en el Perú, porque recordemos que nosotros somos parte ya de la cultura occidental. Así que a ver, voy a compartirte la diapo. Y he empezado mi introducción así para relacionarlo precisamente a nuestro tema del día de hoy, que es filosofía política. Ahí está. ¿Pueden ver la diapositiva, muchachones? A ver, coméntame, por favor. ¿Pueden ver la Sí se puede diapositiva? ver. Listo, Valentina, listo, Carelli. Genial. Bueno, seguramente ya han visto las noticias, saben todo lo que está pasando, todos saben lo que está pasando en el Perú, ¿no? O hay algunos que que todavía no se han enterado de todo lo que está pasando. Profe, yo estaba viendo el partido de Argentina, profe. Eso no interesa. Entonces, eso no interesa. ¿Mm?
Eso es- Eso son 2 horas, 1 hora de entretenimiento, nada más, es entretenimiento. Eso no interesa, eso no determina nada de la vida. Mm. Lo que interesa es la política, porque de esa gente va a depender nuestro futuro, la educación, la salud, la economía, el trabajo, todo. De un partidito, eso no interesa. Mm. Pero bueno, como estamos en el Perú, estamos en el mundo al revés y todavía no sienten acá en Lima la pegada, no sienten, no sienten. Entonces todavía la gente está ahí calladita, no dicen nada. Mm. Siempre hay infiltrados, dice, claro, como siempre hay infiltrados en la protesta, delincuentes, bandoleros, terroristas. Ya se identificó que hay gente del Movadef y Sendero Luminoso y organismos generados del Movadef, ya se ha identificado, ya les han tomado foto. O sea, todo lo que decían que efectivamente Pedro Castillo estaba ligado al Movadef, ¿era mentira o era verdad? ¿Era mentira o era verdad? Porque la gente decía, no, no los terruqueen, él es un campesino andino, él no, él es pobrecito, él es pobrecito, no. Mm. Ahora, mira cómo queman las empresas, mira cómo matan a niños para que piensen que la policía lo ha hecho, mira cómo destruyen, acá en Lima ya destruyeron el, el, el metropolitano del centro de Lima de Girón de la Unión. Han destruido Canal 5, Canal 4, Canal 5 más porque está lleno de vidrios. ¿Y eso es manifestación pacífica? ¿Eso es democracia? ¿Qué ganan haciendo eso? Eso es que es parte de nuestra naturaleza salvaje, animal, de bestia, destructora, violenta, asesina, psicótica. Y en el Perú, peor que estamos llenos de psicóticos enfermos mentales, más todavía eso se despierta, más, 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 como simios, como monos que somos. ¿Mm? ¿Mm? Son indígenas. Bueno, sí hay gente que está indignada, que no es bandolera, que no es delincuente, pero cuando tú ves a alguien que está quemando, tú como eres una bestia también, animal salvaje, también te unes, quiere quemar, también quemas, 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 porque es parte de nuestra naturaleza salvaje, destructiva, violenta y asesina. Tú de repente eres un chiquito sanito, pero cuando estás ahí y ves que alguien prende, tú también quieres violencia, tú también vas, entonces entras también ahí. Y lo más triste es que niños han muerto, claro, pues porque ellos los usan como carne de cañón. Los usan como carne de cañón. Al final de cuentas, todo esto ¿a quién le conviene? Mientras más muertes haya, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene eso? A ver, saca tu cuenta. Estas muertes, esta destrucción que hay, ¿a quién le conviene eso? A los que venden ataúd, bueno, aparte, a la prensa, aparte, ¿quiénes están usando las muertes? Al ex gobierno, pues. Al ex gobierno, no a este gobierno, al ex gobierno. Claro, entonces mira, ya no maten, libérenlo, libérenlo. Asamblea Constituyente, cierre del Congreso. Si no va a haber más muertes, ¿ah? Mira cómo usan las muertes para sus pretextos delincuenciales. Mm. Está secuestrado, dice que lo han drogado, ¿no? Que todavía sigue siendo presidente, dice. Eso solamente sucede en el Perú. Pero no se preocupen, que siempre el orden se impone ante el caos. Así siempre ha sido en la historia de la humanidad. El orden siempre se impone ante el caos. Y para que el orden se imponga ante el caos, obviamente tiene que haber fuerza. Si no es a la fuerza, y peor si son bestias salvajes, animales, peor, más fuerza.
Mm. Entonces, estamos en un momento crítico propiciado por factores políticos. Entonces, tú te preguntarás, sí, profe, ¿y qué es la política? ¿Qué es la política? Justamente vamos a ver eso hoy día. Te hago toda esa introducción que algunos dicen, no, profe, no, calladito, profe, lo van a buscar y lo van a matar a usted, ¿ah? Calladito, no, sumiso, profe. Sumiso, profe, no diga eso porque lo voy a grabar y lo voy a poner, ¿ah? Para que todos se enteren, ¿ah? Bueno, continuamos. Acá estamos haciendo filosofía, ¿ya? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? ¿Hacer manifestaciones es política? Claro que sí. Hacer manifestaciones, hacer marchas para pedir derechos, esa es política. Pero llevar las manifestaciones ya en la violencia y el uso de las muertes para beneficio de algunos delincuentes que han estado en el poder robando dinero del pueblo, ya eso ya no es política, ¿no? Eso ya es delincuencia, terrorismo, ya es asusamiento de la violencia. Mm. Sí, dice, hay demasiada gente mal informada y algunos que no saben sobre política que solo se dejan llevar por un grupo de personas. Claro, especialmente por Twitter. Especialmente por Twitter, especialmente. La gente cree más en un jovencito de Twitter que en un especialista en terrorismo. No le creen. Y eso ya te deja ver que la gente está mal, pero ya la gente está mal, ya. Mm. ¿Hay justificaciones para las muertes? No hay ninguna justificación, pero ellos usan las muertes como justificación para sus causas delincuenciales, para liberar a un expresidente que ha robado al pueblo, que ha sido dictador por 1 hora y media, ni siquiera ha sabido ser dictador. Mm. Y lo peor, anteayer, ¿qué ha pasado con el comunicado de México, Argentina, Bolivia y Colombia? ¿Qué han dicho? ¿Se han enterado o no se han enterado? Que Fujimori le enseña en la Diroes. Seguramente, pobre Fujimori está ahí ya años, está ahí, y ahí está con Castillo, ¿no? Se convirtió en lo que juró destruir, ¿sí o no? Claro. Entre dictadores se van a entender, claro. Pero, ¿se han enterado lo que ha sucedido con México, Argentina, Bolivia? Estamos contextualizando, ¿ah? Estamos contextualizando. Según México, Colombia, Bolivia y Argentina, dicen que Pedro Castillo debe quedar libre, que él no ha hecho nada, que debe liberarse, lo deben liberar. México, Bolivia, Colombia y Argentina. Y no hablan nada, 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 nada de su corrupción. No hablan nada. Solamente dicen que lo liberen. Colombia, claro, Colombia. ¿Qué tienen que ver otras naciones con nuestra nación? ¿Qué tienen que ver ellos? El motivo que están violando sus derechos humanos, dice de Castillo. ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? ¿Acaso no somos una nación autónoma? ¿No somos un país autónomo, autárquico? ¿Mm? ¿Por qué se meten? Y peor, ¿por qué intentan dar una mala interpretación de las cosas que están sucediendo acá? ¿Por qué? ¿Será porque tal vez México, Colombia, Bolivia y Perú están metidos en el narcotráfico y se sabe que es así? Colombia, México y Bolivia y Perú son parte del narcotráfico. ¿Será que no quieren perder al Perú, especialmente a Castillo, que les daba puerta libre al narcotráfico, a la hoja de coca especialmente? ¿Será eso que está detrás? Mm. ¿Será que el congresista Bermejo y sus asesores están ahí manipulando las cosas porque ellos están ligados a los cocaleros del Perú y a los cocaleros de Bolivia, de Colombia y de México? ¿Será eso? ¿Será?
No sabemos, no hay pruebas, pero podemos suponer. Mm. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la política, profe? Porque todo está así candente, profe, todo está quemando ahorita, ¿no? No solamente ya en la nación, sino que hay otros países que quieren violentar nuestra autonomía estatal. Mm. Dice Adrianita, si conociéramos la historia de nuestro país, no nos sorprenderíamos tanto de lo que sucede actualmente. Claro, pero hay que sorprenderse porque no podemos vivir así, pues, Adrianita, con muertes todos los días a favor de los delincuentes. No, pues, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. No podemos vivir así. Claro. Entonces, veamos. Hoy, y ya con eso, con esa introducción, ya con eso ya prendí el fuego en tu mente, ya. Ya prendí el fuego en tu mente. Entonces, como ya tu mente está prendida, ahora entramos a la teoría. Vamos, ya hemos ido de los ejemplos, ahora vamos a la teoría. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a definir qué es filosofía política y de paso vamos a definir qué es la política, de dónde viene la palabra política y vamos a hacer una breve historia de la filosofía política, pasando por Platón, por Aristóteles, por Maquiavelo, por Thomas Hobbes, por John Locke, por Rousseau y por John Rawls. Vamos a ver cómo ha ido cambiando las ideas políticas filosóficas a lo largo de Occidente. ¿Ya? Tal vez podríamos incluir acá el marxismo, al republicanismo, al liberalismo, al anarquismo, pero eso ya queda por tu cuenta. Ya queda por tu cuenta. Aunque, sí, y eso ya lo vamos a ver luego. Aunque ya el marxismo ya lo hemos conocido, ya hemos conocido el marxismo, claro. Entonces, veamos en primer lugar a qué le llamamos política y de dónde viene el término política. La palabra política viene de polis, ¿no? ¿Recuerdan la polis, la ciudad-estado griega? ¿Ya? La polis nace en el siglo octavo, siglo séptimo en Grecia, ¿sí o no? Las ciudades-estado. Se empiezan a conformar los grandes clanes militares, comerciales y marítimos de Grecia se empiezan a unificar y empiezan a aparecer las grandes ciudades. Y los más sabios se reunían en el ágora, en la plaza pública, para determinar las leyes de la ciudad, las leyes de la polis. De ahí deriva, chicos, la palabra política, de ciudad, de polis, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lo político, poli viene de polis e ico, ica, política o ico, significa relacionado a o acerca de. Entonces, la política es aquello que está relacionado a la ciudad, al Estado, a las leyes, a los gobernantes, a los gobernados, al gobierno del Estado. Todo eso está relacionado a la política, ¿ya? En Grecia, por ejemplo, había una diferencia entre el políticos y el idioticos. El político es el que estaba pendiente de la política, o sea, estaba pendiente de lo que lo que pasaba en su casa, en la ciudad, en el estado. O sea, estaba pendiente de las cosas públicas. En cambio, el idioticos o el idiotez, o lo que ahora consideramos el idiota, es el ensimismado, el que no le interesa lo que sucede en la vida pública creyendo que no va a interferir en su vida. ¿Mm? Entonces, el idiotez es el inculto, el ignorante que ignora precisamente lo que pasa a su alrededor. Es el que está ensimismado. ¿Ah? Entonces, de esa manera podía distinguir a los que eran políticos y a los que eran idiotes. Actualmente podríamos usar esa palabra también para comentar a aquellos que no se interesan en política. Podríamos también, ¿no? También podríamos usar la misma palabra, ¿no? Ahora, actualmente se habla mucho del Estado, ¿no? El Estado, el Estado. Bueno, la palabra Estado viene del romano, del latín status republicae, en verdad. Status es el Estado de la República.
o el Estado de la ciudad, ¿ya? Claro, actualmente el Estado es una organización social que se compone de territorio, se compone de población, se compone de valores y de normas. Ese es el Estado, ¿no? Un conjunto de personas que viven en un territorio que tienen soberanía e independencia. No como está sucediendo ahora en el Perú, que hay países mexicanos, que México, Colombia, Bolivia y Argentina quieren intrometerse en la soberanía y en la autonomía y en la independencia del Perú. Quieren intrometerse acá para defender a su peón de Perú Libre, que es Castillo. Lo quieren defender. ¿Por qué será? ¿Qué intereses habrá detrás? Ya lo conoceremos, porque todo sale a la luz. Ya conoceremos por qué ellos están apoyando a un delincuente expresidente. Ya conoceremos ya la causa. Hay que esperar nada más. Mm, Pero uno ya puede especular a qué se debe. Entonces, un Estado debe ser autónomo, independiente, autárquico, no como, no como quieren hacer en el Perú. Y efectivamente, ¿por qué creen que los mexicanos, colombianos, bolivianos, argentinos creen que pueden meterse al Perú? ¿Por qué? ¿Porque nuestro Estado es fuerte o está débil ahorita? Chicos, nuestro Estado está débil o está fuerte. La población, el territorio, la soberanía, todo eso. ¿Cómo está ahorita? Está débil, entonces por eso los otros, los vecinos, que no son amigos, porque ya demostraron que son enemigos, se han dado cuenta, mire, Perú está frágil, está débil, ya pues hay que ir a meternos. Es como que tú tienes tu casa grande y justo tu familia va de viaje y te quedas tú nada más con tu perrito a cuidar la casa. Y los delincuentes se enteran que solamente estás tú. Dime, ¿no van a robarte? Si tu casa solamente estás tú, que tienes una casa de 5 pisos y los delincuentes saben que tu casa está vacía, ¿no van a ir a robarte? Claro que sí, pues, claro que sí. Entonces, lo mismo está sucediendo en el Perú. Nuestro Estado, nuestra soberanía, nuestra población, todo está débil, está en crisis. Y entonces vienen agazapados de afuera a querer apoderarse de la autonomía peruana. ¿Ven? Entonces, es una lucha por el poder internacional. Son una lucha de estados, de organizaciones, de territorio, de soberanía. Nuestros vecinos están ahí bacanes viendo cómo el Perú se destruye, porque ya tienen un país vecino que es débil. Entonces me puedo aprovechar más adelante de esa debilidad, especialmente a nivel comercial. Especialmente a nivel comercial me puedo aprovechar. ¿Ya? Entonces miren todo lo que está sucediendo. Y eso entonces es el Estado. Cómo se organiza una sociedad dentro de un territorio con soberanía. ¿Ya? Bueno, pero una vez que ya hemos definido etimológicamente qué es la política, veamos qué es la filosofía política. ¿Ya? No confundir la filosofía política con la ciencia política. Son cosas distintas. La ciencia política de ahora trata de describir los hechos, lo que sucede. En cambio, la filosofía política estudia más cosas de la política. Estudia primero la historia de las ideas políticas, toda la historia, completita. La filosofía política no describe tanto los hechos políticos de ahora. Los filósofos que se dedican a la política, los filósofos políticos, más tratan de construir una manera de organizar el Estado más justa, más equilibrada, que tienda al bien, que tienda a la libertad, a la defensa de los derechos humanos. O sea, la filosofía más especula cuál es el mejor tipo de gobierno. La filosofía política debate cuál es la mejor forma de gobernar, cuál es el mejor estado en el cual se puede vivir. La ciencia política no tanto, la ciencia política no nos va a decir qué es lo mejor para el gobierno, no. Puede dar sugerencias,
pero lo que más hace el científico político es describir las cuestiones políticas actuales, los hechos, ¿ya? Y te lo digo porque yo personalmente estoy en la maestría de ciencia política y yo ya estudié mi carrera de filosofía en San Marcos. Entonces ya yo sé distinguir mucho mejor, ¿no? ¿Qué es filosofía política y qué es la ciencia política? Son cosas distintas. Los mismos cursos son distintos, ¿no? O sea, hay que aprender a ver esa diferencia. Porque yo veo muchos filósofos que hablan, describen la política, pero lo describen mal, no saben. Eso me da pena. Y también veo a científicos políticos que intentan hacer cuestiones de filosofía política, que tampoco les sale, no les sale, porque no son pues de la materia. Tienen que haberse especializado, ¿no? Pero bueno, hay que aprender esa diferencia. Entonces, el filósofo político trata de construir un ideal político. En cambio, el científico político trata de describir los hechos, cómo suceden, los fenómenos políticos. ¿Ya? Profe, ¿y no puedes hacer los dos? Puede ser, pero tienes que tener una buena formación, pues, de filósofo y de cientista político. ¿Ya? Bueno, ¿qué se discute entonces, profe, en la filosofía política? El Estado, las leyes, las formas de gobierno. Por ejemplo, actualmente hay distintas formas de gobierno, ¿no? El parlamentarismo, el presidencialismo. ¿Cuál será la mejor? En Inglaterra tienen una monarquía parlamentaria. En el Perú tenemos una república democrática. En Italia viven también en regionalismos o en gobiernos autonómicos, igualito como en España. Hay gobiernos autonómicos o regionales, que cada región tiene su propia constitución. Y así sucesivamente, cada país tiene su distinta forma de gobierno. ¿Ya? La ciudadanía no es lo mismo en todos los lugares, ¿no? No es lo mismo la ciudadanía del Perú con la ciudadanía de Inglaterra, pues eso es distinto, otra educación, otras costumbres, otros valores, otra historia. La libertad política, la igualdad, la justicia. El tema de la justicia es muy importante. ¿Cómo conseguimos un Estado justo? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo llegamos a la justicia plena? ¿Mm? Acá hay algunas preguntas que en la filosofía política nos hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la justicia? ¿Cuál es la importancia del bien y la felicidad para la sociedad? ¿Cuál es el origen del poder político? ¿Cómo nace el poder político en la historia de la humanidad? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿La democracia? ¿La monarquía? ¿La república? ¿Cuál es la mejor forma de gobernar? ¿Cuáles deben ser los objetivos del Estado? O sea, ¿a qué se debe dirigir el Estado para el bien social, para el bien común, para el bienestar social, para expandir el bienestar? ¿Qué es lo que debe dar el Estado? El Estado no te va a dar todo, ¿no? Obviamente, pero algo nos debe de dar. Lo básico sería educación, salud y seguridad. Lo básico, ¿no? Que dé más, pero el dinero a veces no alcanza y en un país como el nuestro no hay tantos recursos. Entonces, por lo menos que se enfoquen en lo más práctico, ¿no? Que es la salud, la educación y la seguridad. Ya la economía uno más o menos lo va haciendo, ¿no? Según su trabajo. Pero también hay leyes económicas, leyes empresariales, leyes laborales y todo, ¿no? O sea, esos son los objetivos que tiene el Estado. ¿Es posible una sociedad sin Estado, muchachos? ¿Se podría vivir sin políticos? ¿Se podría vivir sin política? A ver qué creen. ¿Se podría vivir sin alguien que gobierne? ¿Qué creen, muchachones? A ver, coménteme. ¿Se puede vivir sin Estado, sin gobierno? Imagínate, ¿no? Sin gobierno no habría colegios, no habría hospitales, no habría policías. ¿Se puede vivir así? Difícil, ¿no? Difícil, profe. Profe, ¿y la anarquía? Porque la anarquía propone eso. Los anarquistas proponen una vida en el que no haya estados. Cada uno haga su vida a través de la empatía social, la comunidad.
Yo creo que habría mucho desorden, las personas harían lo que quieran y pues no. O sea, vivir como tal sí, pero vivir como seres humanos no. Claro, obviamente, ¿no? Obviamente. Porque, a ver, si no hay un orden, chicos, ¿qué sucede? A ver, imaginemos que no hay un orden político, no hay un gobierno, no hay un conjunto de personas que gobiernen, que dirijan el Estado, no hay. ¿Nosotros vamos a vivir en armonía y en felicidad o vamos a vivir en un mundo caótico de pelea de todo contra todos? ¿Qué es lo que sucedería si no hay un Estado que gobierne? ¿Nos pelearíamos entre todos o nos abrazaríamos entre todos? A ver. Y por guerras, dice, guerras, profe, nos mataríamos. Pero cabe recalcar que no todas las personas son empáticas ni misericordiosas, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que prima? Imaginemos que no haya gobierno político. ¿Qué es lo que primaría en el hombre? ¿Su lado salvaje, destructor o su lado bondadoso y bueno? ¿Qué es lo que primaría si no hay un gobierno que dirige el Estado? ¿Lo salvaje o el amor? Lo salvaje, pues lo salvaje. Al comienzo seguramente nos daremos amor, un grupito, pero va a aparecer otro grupo que va a querer violentar a nuestro grupo, y entonces ahí aparece el lado salvaje, nuestro lado ambicioso. Al comienzo será el amor, ¿no, Valentina? Con los que más queremos. Sale su carita cansada, dice Valentina, todos contra todos, profe, el amor, amor a todos. Pero van a venir enemigos, pues, a querer apoderarse de tus hombres, de tus mujeres, de tus niños, de tu riqueza. Y tú también, si es que tienes mucho amor, vas a tener más hijos, ¿no? Y tus hijos van a necesitar más. Y si tus hijos tienen más amor, va a haber más gente. Entonces vas a necesitar que tu territorio se expanda más. O sea, vas a necesitar más comida y de repente vas a tener que pedirle a tu vecino. Primero, tu vecino lo puedes hacer de manera pacífica, pero cuando ya no sea de manera pacífica, ya viene la violencia, ¿ven? Ya viene la violencia. Profe, y si aparece alguien para que diga que ya no nos reproduzcamos, ya, pero ese ya es un gobierno, pues ya. Ese ya es un gobierno. Entonces, dense cuenta, ¿no? Es difícil vivir sin Estado. Por eso la política es muy importante. Solamente que ahora como estamos distraídos mirando fútbol, mirando Merlina, profe, Merlina. Yo soy Merlina, soy así psicótica como ella, loca como ella, psicótica, así enferma mental. Así soy, profe. Yo también quiero ser así como Merlina. Claro, porque estamos en un mundo caótico, sin valores y de crisis social. Mm. Por eso la gente se identifica con Merlina, ¿no? Porque, claro, está proyectando su psicosis, pues. Mm. Profe, el profe está al tanto de todo. Claro, por algo soy filósofo. Bueno, por algo soy estudiante de filosofía, ¿no? Debo saberlo todo. O bueno, por lo menos lo más básico. Entonces, los jóvenes se identifican con Merlina, ¿por qué? Porque están proyectando su psicosis. ¿Ven? Valentina, profe, yo voy a alquimia filosofal, dice. Muy bien, Valentina. No te olvides, el viernes vamos a hablar de qué es la alquimia. No te olvides, haciendo mi cherry. Bueno, entonces, ¿se puede vivir en una sociedad sin Estado? Difícil, difícil, ¿no? ¿Cuáles son los alcances y límites de la libertad? O sea, sí, profe, emite en directo. Todos los, todos nuestros videos, Valentina, son en directo. No hay ninguno que sea grabado. Todos son en directo, desde el inicio hasta el último. Nosotros no grabamos porque no tenemos tiempo para grabar, Valentina. Si tuviéramos tiempo, ¿no? Ahí grabaríamos y luego lo subiríamos y lo cortaríamos y lo editaríamos. Pero no tenemos tiempo, solamente nos reunimos, grabamos en vivo y ya. Todos son directos. No hay ninguna grabación. Pero bueno, cerrando eso, porque eso no importa ahora. Volvamos al tema. ¿Es posible la libertad completa?
¿Es posible la libertad completa, chicos? O sea, ¿o debe haber límites a nuestra libertad? Porque si tú haces todo lo que quieras, puedes violentar a otra persona, ¿no? Claro, te pueden violentar a ti mismo, ¿no? Tiene que haber límites. ¿Y quién va a poner ese límite? El Estado. El Estado. Claro. Rencito dice, profe, nos invita. Claro, vaya nomás, ahí está. Creo que va a ser a las 4 de la tarde el viernes, en vivo. A las 4 de la tarde. Dice Valentina, la libertad no debe confundirse con el libertinaje. Exacto, ¿no? Entonces, en libertad hay reglas también, hay límites entonces, para no caer en el libertinaje. Ahora, ya hemos hablado del Estado, pero ¿cuál debe ser el papel de los ciudadanos en la política? ¿Solamente los ciudadanos van, votan y nada más? ¿Solamente vamos a votar? ¿Ese es nuestro único papel en la política? ¿Solamente votar nada más? ¿Mm? Claro que no, ¿sí o no? Claro que no. No solamente es votar. ¿Mm? Claro, deben de informarse bien, pero claro, todo eso al voto, ¿no? Pero no solamente el voto, Valentina. Hay otras cosas más aparte del voto. ¿Mm? Pero bueno, nuestro país, Perú, nuestra ciudadanía no está todavía completamente educada. Están pensando en otras cosas, ¿no? Están pensando en otras cosas. Claro. ¿Ya? Bueno, ahora que ya hemos visto la filosofía, qué es la filosofía política y cuáles son los temas que se estudian, vamos a ver la historia de la filosofía política así de manera veloz. De manera veloz. ¿Ya? A ver, déjame ver el horario. Hoy tenemos hasta las 11:15. Ah, ya todavía tenemos mucho tiempo. A ver, entonces miren, informarnos, criticar, participar, dice. Claro, no va por ahí, va por ahí, va por ahí. ¿Ya? Ahora miren, si queremos hacer una historia de la filosofía política, no de la política, no confundan. Una cosa es la historia de la política, que eso hacen los científicos políticos, ¿no? Yo estoy también metido en eso, como te digo, por mi maestría, pero la filosofía política estudia las ideas políticas. O sea, ¿cuáles han sido los fundamentos para que los políticos actúen? Porque todo político actúa según ciertas ideas. Todo político toma una decisión según ciertas ideas. Entonces, en filosofía lo que hacemos es una historia de las ideas políticas. Cómo ha ido cambiando la concepción del Estado, cómo ha ido cambiando la concepción de las leyes, del ciudadano, cómo cambia. ¿Ya? Entonces podríamos decir que hay dos etapas, o por lo menos dos grupos de filosofía, de historia de la filosofía política, dos grupos grandes. Por un lado, está el grupo de los filósofos naturalistas, por lo menos el naturalismo político, y acá está Platón y Aristóteles. Profe, ¿por qué son naturalistas ellos? Ellos son naturalistas, muchachones, porque según ellos, el Estado nace de manera natural. Nace de manera natural. O sea, de manera natural el Estado se puede conformar según Platón y también según Aristóteles. En cambio, para los contractualistas, que son distintos a los naturalistas, los contractualistas dicen que el Estado no se construye de manera natural. El Estado se construye de manera artificial, es una construcción artificial de la sociedad a través de contratos. Por eso se llama contractualista, de contrato, contractual. Acá tenemos a Nicolás Maquiavelo, tenemos a Thomas Hobbes, tenemos a John Locke, tenemos a Rousseau, tenemos a John Rawls. ¿Ya? Tenemos a John Rawls. ¿Sí? Entonces, vayamos en primer lugar con los naturalistas, Platón, Aristóteles, y luego pasamos a los contractualistas, que básicamente son los filósofos políticos de la modernidad. ¿Ya? Vamos con Platón. Profe, ¿dónde yo veo las ideas políticas de Platón? En la República, chicos. En la República, su libro La República de Platón. ¿No? En la, en la República, el tema principal es la justicia. ¿Qué es la justicia? Y ahí
Recuerda que Platón siempre usa a Sócrates, su maestro, como personaje principal de sus libros, ¿no? Entonces ahí Sócrates debate contra los sofistas. Los sofistas tienen múltiples formas de comprender la justicia, pero el que va a ganar es la visión de Sócrates. Claro, va a ganar porque era el maestro de Platón, ¿no? Obviamente. Va a escribir que gane su maestro, ¿no? Obviamente. Entonces, según Sócrates, ¿el Estado cómo nace? Bueno, según Sócrates y Platón, chicos, el Estado nace para satisfacer las necesidades de los hombres. Entonces dice él, ¿no? En el libro 2 de la República te comenta cómo se origina el Estado. Entonces dice él, en primer lugar, los hombres tienen necesidades de comer, de vestirse, de protegerse, de vivir. Tienen necesidades. Y para esas necesidades, los hombres se relacionan con otros hombres. Entonces, yo satisfago tu necesidad de vivienda y tú satisfaces mi necesidad de alimento. Yo satisfago tu necesidad de seguridad y tú me satisfaces la necesidad de educación. Tú me satisfaces la necesidad de educación y yo te satisfago la necesidad de salud. O sea, las necesidades sociales se empiezan a satisfacer a través de la comunión, a través de la congregación social, ¿ya? Y de esa manera entonces, cuando los hombres por necesidad se juntan para satisfacer esas necesidades, entonces ahí aparece el Estado. Pero es algo natural, no es algo artificial. Por eso ahí Brigitte me pregunta, ¿qué eran los contractualistas? Los que creen que el Estado nace de manera artificial y se crea a través de contratos sociales, como la Constitución, por ejemplo. Para Platón no es así. Para Platón, el Estado nace de manera natural, a través de la satisfacción de necesidades humanas. ¿Ya? Entonces dice él, lo mejor sería que cada uno se dedique a una sola labor y que esa sola labor se perfeccione, se especialice en esa labor y luego comparta su trabajo con otro. Y ese otro también tiene que especializarse en su trabajo, en una tarea específica y luego compartir ese trabajo a otros. Porque sería muy difícil, dice Platón, que cada uno haga todo, ¿no? Que cada uno se eduque, que cada uno se dé alimento, que cada uno construya su casa, que cada uno construya, realice sus zapatos, su ropa. O sea, que cada uno haga todo, eso es imposible, dice Platón. Eso es muy difícil. Por eso lo mejor que ha hecho la sociedad es que cada uno se especialice. Lo que tú conoces como la división social del trabajo. ¿Ya? La especialización en el trabajo hace que los hombres se junten en comunidad. Y eso sería lo más adecuado para un Estado. ¿Ya? Pero dice él, claro, ahí aparece el comercio, ¿no? Entonces se tienen que producir lo adecuado para que todos podamos vivir, pero también debemos producir más de lo adecuado para poder exportar a otros países y también comprar cosas de esos otros países y traerlo acá lo que necesitamos, lo que no tenemos. Entonces, también habla de la productividad, habla del comercio, habla de los mercaderes. Relaciones internas de mercado y también relaciones externas de mercado. Platón, ¿ah? Es antiguísimo, pero ya tenía las cosas claras. Entonces, dice Platón, dice Platón que cuando los hombres empiezan a organizarse así, debe de haber alguien que gobierne. Y esa persona que gobierna va a establecer el orden social. Y también debe de haber personas que protejan a la sociedad, o sea, debe de haber guardianes de la sociedad. Guardianes suficientes para calmar las peleas internas y guardianes suficientes para calmar las peleas con otros pueblos. Pero cuando los gobernantes empiezan a gobernar mal, la sociedad empieza a desmesurarse, o sea, empieza a querer más de lo que necesita. Lo adecuado siempre es consumir lo mesurado, lo adecuado, pero la gente siempre quiere más cuando no hay un buen gobierno. Entonces, cuando la gente quiere más, es donde el pueblo que ha crecido necesita extirparle la tierra a su vecino. Y ahí es donde aparecen las guerras.
Las guerras son inevitables, sean porque las produzcamos nosotros o sea que la produzcan nuestros vecinos. Alguno va a producir en algún momento la guerra, así que por eso es muy importante invertir también en guardianes, en guerreros, porque en algún momento va a haber un conflicto bélico, interno o externo. Por eso siempre debe de haber guerreros, ¿ya? Y siempre deben de haber buenos gobernantes para que controlen esa mesura en la sociedad, que lamentablemente la sociedad tiende a la desmesura. Por eso dice Platón que lo más adecuado en un estado es que cada uno haga lo que corresponde. ¿Y cómo sabemos lo que le corresponde a cada uno? Según su tipo de alma, ¿ya? Según su tipo de alma, dice Platón, vamos a separar a la sociedad. Se dice él, ¿no? Nuestra alma tiene tres partes. El alma apetitiva que está en el vientre y en el bajo vientre, que son los hombres y las mujeres que quieren comer y tener sexo, comer y tener sexo. En el pecho tenemos el alma irascible, que es el alma que nos hace enfurecernos, la parte violenta, salvaje del hombre, ¿ya? La parte asesina, destructora. Pero también nuestra alma tiene una parte racional que está en la cabeza. Esa alma racional nos lleva a la mesura, nos lleva al cálculo, al control de la parte irascible y el control de la parte apetitiva. Entonces nuestra alma debe ser como un carro alado, dice. El caballo negro de los apetitos, el caballo negro de esa irascibilidad, de esa cólera, y el auriga o el chofer. Entonces, ¿quién debe comandar a quién? El auriga debe comandar, pues. ¿O tú crees que debe comandar otro aspecto del alma? ¿Cuál de los tres debe dominar a los otros dos, chicos? A ver, ¿tú qué crees? A ver, piensa, piensa, piensa. La parte racional debe comandar, pues. La parte racional es la que debe dominar o no. ¿Qué pasa si nos dominamos por los apetitos y no por la razón? ¿Qué pasa si los hombres empiezan a ser dominados por los apetitos y no por la razón? Se van a reproducir en exceso, pues. Van a tener sexo, sexo, sexo y van a necesitar más comida, van a engordar y van a ser desmesurados. ¿Qué pasa si en vez de que gobierne el alma racional, gobierne el alma irascible? Si gobierna el alma irascible, vamos a estar en conflicto con los hijos, con la pareja, en conflicto con la sociedad. Mm. Entonces, dice Platón, el que debe gobernar en un hombre es el alma racional. Y entonces dice él, si así sucede en un hombre, también debe suceder así en la sociedad. O sea, dice él, miren, dice él, la sociedad entonces también debe estar gobernada por los hombres más racionales, entonces. Porque si gobiernan los hombres que tienen el alma apetitiva, ese no va a ser un buen gobierno. Si gobiernan los hombres que tienen el alma irascible, ese no va a ser un buen gobierno. Tiene que, así como en un ser humano debe gobernar la razón, en el Estado, en la sociedad, también debe gobernar los más racionales. Por eso dice Platón, en mi estado ideal, el mejor estado, es el estado en el que la sociedad está dividida según su tipo de alma. Entonces dice, ¿no? Los que tienen el alma concupiscible o también llamada apetitiva, ellos tienen que dedicarse a la producción. Y son muchos, dice Platón, y qué bueno que sean muchos los hombres que solamente piensen en sexo y en comida. Qué bueno, porque así, al dedicarse a la producción, van a producir bienes, bastantes bienes para todos y bastantes servicios. Entonces, ellos deben dedicarse a la producción para que tengan las manos ocupadas, para que no estén pensando en comer y en sexo, y de esa manera van a tener la virtud de la templanza, van a ser templados, van a ser calmados con sus apetitos. Otra parte de la sociedad que ya no es la mayoría, pero sí hay cierta cantidad considerable de hombres que tienen el alma irascible. Y los que tienen el alma irascible, dice Platón,
ellos deben dedicarse a ser guerreros. O sea, ellos deben de cuidar a la sociedad, deben ser los guardianes de la sociedad. Y a ellos se les debe de educar desde pequeños, dice Platón, con gimnasia para que tengan un cuerpo y para que puedan aflorar su parte colérica, su parte irascible, pero también hay que enseñarle música para que controlen su alma, para que sean guerreros, pero si son guerreros y solamente fomentamos la violencia, van a matar a la gente. Por eso hay que enseñarle música, arte, danza, matemáticas, para que también sean guerreros amansados. O sea, para que no estén matando a sus propios ciudadanos. ¿Ya? O sea, para que se controlen. Entonces, de esa manera, los guerreros educados van a aprender la valentía. La valentía. ¿Ya? Y una pequeñísima parte de la sociedad son los que tienen el alma racional, porque no todos tienen el alma racional como algo central. Entonces, esa minoría que tienen el alma racional, dice Platón, ellos deben de gobernar. Y ellos precisamente son los filósofos. Los filósofos que tienen el alma racional, que buscan el bien y la justicia, que no les interesa los bienes materiales, que no les interesa el sexo en exceso, que no les interesa tampoco matar y ser agresivos. No, el filósofo busca la verdad, busca el bien, busca la justicia. Y por eso lo más adecuado, así como en un hombre debe gobernar la razón, en la sociedad también deben gobernar los más racionales, los intelectuales filósofos. Y de esa manera se van a volver más prudentes de lo que ya son, van a ser considerados sabios, ¿ya? Y esa es la famosa teoría de los reyes filósofos o del rey filósofo según Platón, ¿ya? Profe, ¿esto garantiza la justicia? Según Platón, sí. ¿Qué significa justicia entonces para Platón? Que cada quien haga lo que puede y debe hacer según su tipo de alma. Eso es lo justo. Entonces deben gobernar los filósofos. ¿Ya? ¿Y cómo llegamos a esto, profe? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Ustedes creen que cada uno va a aceptar lo que debe hacer? A ver, piensen. ¿Tú crees que el guerrero va a aceptar que sea guachimán, militar, policía? ¿O el guerrero en algún momento va a querer gobernar también? ¿Tú crees que los productores siempre van a querer quedarse como productores o también crees que el productor, como tiene dinero, va a querer gobernar? Claro, dice Platón. Entonces, para que esto se haga realidad, porque esto todo es algo ideal, ¿ah? Esto es algo ideal. Para que esto se haga realidad, dice Platón, para que esto se haga realidad, vamos a crear una comunidad donde, en primer lugar, todas las parejas tengan relaciones sexuales en los mismos días. Miren, ¿ah? Vamos a hacer que todas las parejas, todos los esposos enamorados tengan relaciones sexuales en el mismo día o en los mismos días, en la misma semana. ¿Para qué, profe? Para que también cuando las mujeres den a luz a la misma vez. Profe, pero eso es difícil. ¿Cómo vamos a controlar los actos sexuales de los hombres? Eso debemos hacer, dice Platón, no nos queda de otra. Hay que hacer eso y por eso el gobernante debe poner una ley que solamente se reproduzcan en ese día todos por igual. ¿Para qué? Para que luego de los 9 meses, todos los bebitos que aparezcan, todos los bebitos que aparezcan, lo vamos a poner en una guardería. O sea, le vamos a quitar los niños a las familias y los vamos a mezclar entre todos los bebitos. Los vamos a mezclar, los vamos a mezclar, los vamos a chocolatear y van a ser educados por el Estado. Que, o sea, ya ninguna familia va a tener un hijo por sí mismo, ya no, ya. Porque ahora todos los hijos van a ser niños de todos. Entonces, cualquier niño le va a decir papá y mamá a cualquier adulto. Y cualquier adulto le va a decir hijo a cualquier niño. Miren, ¿ah? Entonces, de esa manera nos aseguramos que todos estemos en armonía, que cualquier hombre viejo, que cualquier hombre adulto ame a cualquier niño, a todos, ya no solamente a su hijo, sino que a todos por igual.
Y también los hijos respeten a los adultos por igual. Mm, Ojo, ojo. Y luego de eso, como los niños van a estar en una guardería, vamos a ver cómo se comportan esos niños. Y entonces a los más comelones, a los que más tienden al sexo, los vamos a ir separando. Les vamos a enseñar a que sean productores. Observando a esos niños me doy cuenta de quiénes son los más belicosos, los más rebeldes, los más irascibles. Ya, ellos también los voy separando y les voy dando una educación de guerrero. Y a los chiquitos más inteligentes, los más intelectuales, los que más sobresalen en el intelecto, a ellos hay que separarlos también. Y hay que darle una educación especial, porque ellos van a ser los gobernantes filósofos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, dice Platón, vamos a conseguir un estado ideal hecho realidad. ¿Qué te parece esa forma que tiene Platón de concebir el estado ideal? ¿Sería bonito que se haga así o no sería bonito que se haga eso? Bueno, eso es lo que propone Platón, ese estado ideal. Pero él dice que ese estado ideal es imposible de realizar. Todo lo que hemos hablado, que es bonito, se ve bonito, se ve bonito, nadie va a querer tener relaciones sexuales el mismo día, pues. Nadie va a querer eso. ¿Alguien va a querer que le quitemos a los hijos? ¿Quién va a querer que le quitemos a los hijos para comezclarlos con todos? ¿Quién va a querer? Nadie. Se ve bonito, suena bonito, pero no se puede, dice. No se puede. Entonces, ese estadio ideal es irrealizable. Es irrealizable. No se puede realizar ese estado. ¿Ya? Entonces, profe, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo que se debe hacer es por lo menos que los gobernantes sean filósofos. Ya no importa si los productores son o no son productores, si los que tienen el alma irascible son o no son guerreros, no importa. Pero por lo menos hay que asegurarnos que los gobernantes sean filósofos, por lo menos. Y para eso debemos educar a los gobernantes en filosofía. Porque este estado ideal nunca se va a cumplir realidad, nunca se va a hacer realidad. Y entonces, ¿cuáles son los estados que sí existen? Porque ese es el estado ideal que Platón propone. No son los estados que existen. ¿Cuáles son los estados y las formas de gobierno que existen? Estas de acá, ¿no? ¿Cuál es el régimen más justo según Platón? Ese que te acabo de contar, donde gobierna un rey filósofo, la monarquía, o donde gobiernan un grupo de filósofos, la aristocracia. El gobierno de los mejores, el gobierno del rey filósofo. Eso es algo ideal que nunca se va a cumplir, dice Platón. ¿Y cuáles son los estados que sí existen? Los gobiernos que sí son reales. Todos los gobiernos que son reales son gobiernos degenerados, dice Platón. Son gobiernos que no valen, que no sirven. El perfecto es el ideal, el que está en el mundo de las ideas. Todos los demás no están en el mundo de las ideas, están en el mundo sensible, en el mundo histórico del hombre. Por ejemplo, la timocracia. ¿Quién gobierna en la timocracia? Los que tienen, los que son militares, los que solamente pelean por el honor, así como los espartanos. No gobiernan los sabios, gobiernan los que tienen el alma irascible. Luego aparece la oligarquía. Claro, porque los militares, como tienen poder, empiezan a llenarse de dinero y de dinero y de dinero. Entonces los hijos de los militares ya van a ser millonarios. Y de la timocracia pasamos a la oligarquía. Oligos significa pocos, o sea, son unos pocos que tienen mucho dinero, que generalmente son hijos de los militares o familiares de los militares. Entonces, de la timocracia pasamos a la oligarquía, el gobierno de los adinerados, el gobierno de los ricos, pero tampoco son filósofos, ¿ah? Son ricos, son millonarios. Y como son millonarios, roban más dinero y desprecian a los pobres. Entonces, los pobres que están siendo violentados por los oligarcas empiezan a armar revueltas, empiezan a desobedecer las leyes.
empiezan a desobedecer el gobierno oligarca o timocrático. Y ahí es donde aparece la democracia. ¿Qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo que está cansado de las leyes. O sea, no es un pueblo libre, es un pueblo libertino. Es un pueblo que ya llegó al libertinaje, que ya no le interesa nada, que ya destruye todo, que no le interesan las leyes ni las normas sociales. Porque se han dado cuenta que son los ricos los que están gobernando. Entonces, pasamos a la democracia, el gobierno del pueblo. Generalmente, el que llega a gobernar la democracia sigue siendo un oligarca, pero camuflado nada más. Camuflado nada más. Cuando pasa el tiempo, el pueblo se da cuenta que ese que dijo que iba a defender al pueblo, en verdad no estaba defendiendo al pueblo, le estaba robando al pueblo. Ese que decía no más pobres en un país rico, ese es en verdad que decía que iba a ayudar al pueblo, no ayudó al pueblo, robó nada más. Robó, entonces se volvió un oligarca más, se volvió un oligarca. Y entonces el pueblo se molesta más, se molesta y ahora sí el pueblo como ya está harto, elige un tirano. ¿Quién es el tirano? El tirano es un personaje violento y la gente ya quiere que entre un personaje violento para que mate a esos mentirosos oligarcas. Y entonces aparece la tiranía. La tiranía impulsado por ese pueblo que ya no tiene educación, que ya no obedece nada, que es libertino. El tirano. El tirano, cuando llega al poder, mata a los oligarcas, le corta la cabeza. Y la gente aplaude, bravo que haya matado, bravo, bravo. Le gusta la tiranía. Pero el tirano no es bueno, el tirano es malo. Porque el tirano, luego de que pase eso, va a empezar a crear disturbios sociales, caos social, va a empezar a hacer caos, caos. ¿Para qué? Para que el mismo tirano sea el salvador. Entonces, mira, el tirano crea conflictos para que solucione los conflictos. Crea conflicto por acá para que él lo solucione. Crea conflicto por allá para que él lo solucione. Y entonces la gente dice, qué bueno este gobernante, ¿ah? Todos los malestares él los cura, él los sana, él salva. Pero el tirano ya empieza a pedir más impuestos, más tributos para pagar a los guerreros, para pagar a la comida de los guerreros, porque los guerreros necesitan comer y dinero. Entonces, el tirano empieza a desgastar al pueblo hasta que el pueblo se queda sin dinero y ahora sí el tirano se va a quedar en el gobierno muchísimos años. Y así, luego del tirano, ¿quién va a venir a suplantar al tirano? Los militares. Del tirano aparecen los militares, la timocracia. Y de la timocracia la oligarquía. Y de la oligarquía la democracia. Y la democracia la tiranía. Y de la tiranía la timocracia. Y de la timocracia la oligarquía. Y de la oligarquía la democracia. Y así es un ciclo sin fin de puros gobiernos degenerados. ¿Qué, profe? ¿Nunca vamos a llegar al gobierno de los filósofos? No, porque te digo que eso es imposible. No se puede. Ese es un estado ideal. ¿Y qué hacemos entonces, profe? ¿Qué hacemos si estamos mal con democracia, oligarquía, democracia y tiranía? ¿Qué hacemos? Dice Platón que lo que podemos hacer es que cuando llegue un tirano, a ese tirano lo eduquemos filosóficamente. Pero ¿será posible educar a un tirano en filosofía, chicos? A un tirano que tiene el alma irascible, ¿será posible? No va a ser posible. Es difícil. Es difícil porque es un tirano. ¿Ya? Entonces, por lo menos, dice Platón, debe de haber una élite que empiece a educar a hombres para que gobiernen. Y eso es el gobierno de los filósofos. Cómo se debe educar a alguien que quiere ser filósofo y gobernar? Dice él, tiene que aprender música, poesía, gimnasia y matemática hasta los 20 años. De los 20 hasta los 30 años deben de aprender pura matemática para ver si es completamente racional o no. De los 30 a 35 años debe aprender dialéctica, o sea, debatir en la política y elevar su razón hacia el mundo de las ideas. Y de los 35 hasta los 50 años debe trabajar en el Estado.
Pero cuando trabaja en el Estado hay que ponerle pruebas. Hay que engañarlo para ver si roba dinero del pueblo. Hay que ponerle pruebas. Y si vemos que roba el dinero, lo sacamos. Lo sacamos. Y cuando ya llegue a los 50 años, y recién ahí se va a elegir a los mejores de los mejores para que gobiernen. Pero esto, dice Platón, esto es en un estado ideal, que lamentablemente no se va a poder cumplir nunca, a menos que el tirano sea educado por los filósofos. ¿No? ¿Qué te pareció la filosofía de Platón? La filosofía política. ¿Crees que Platón tiene razón o no? ¿Qué dicen, chicos? Chicos, chicas, chiques. Pongan sus preguntas, por favor, pongan sus preguntas. Voy a servirme un poquito de agua, ¿ya? Que la boca se me seca. Pongan sus preguntas sobre Platón, por favor. Preguntas, comentarios, nada. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Quién debía gobernar si era imposible que el tirano filósofo? Nadie, Brigitte. Solamente el tirano filósofo. Porque al final de cuentas siempre vamos a estar en esos gobiernos degenerados. Siempre. ¿Ya? Ojo. Ojo, ojo con ello. ¿Ya? Si quieren saber más sobre esta teoría de la filosofía de Platón, eh, en Alquimia Filosofal hace como 2 semanas hemos hecho una transmisión justo de esto que te estoy comentando. Pero en esa transmisión ya hablamos 2 horas de todo eso, 2 horas. Entonces, si quieres, busca en Alquimia, hay uno que dice, ¿por qué tu país es corrupto? Se llama el video. ¿Por qué tu país es corrupto? Se llama. La República de Platón, dice. Entonces, ahí hablamos de todo lo que te he comentado. ¿Ya? Y con más detalle, ¿no? Y somos 4 filósofos, así que hay más comentarios interesantes. Si comprendimos lo de Platón, ya lo demás lo vamos a comprender más fácil, porque casi todos repiten a Platón. Claro, con algunos cambios, pero Platón es la base de todo. Entonces, Aristóteles es discípulo de Platón. Aristóteles dice que el ser humano es un animal racional y político por naturaleza, ¿ya? Y según Aristóteles, no hay un estado ideal. No existe el estado ideal. Lo único que existe son estados concretos, reales, de hombres reales, ¿ya? Y como el hombre es un animal político y racional, el hombre se debe de encargar de crear su estado. Pero no todos van a crear el estado, porque hay 2 tipos de hombres, dice por naturaleza. Hay hombres libres y hombres no libres. ¿Quiénes son los no libres, según Aristóteles? Los que no son libres son los niños, las mujeres, los bárbaros, los esclavos y los productores. ¿Qué, profe? ¿Los niños no son libres? No, porque necesitan del cuidado de los padres. ¿Qué, profe? ¿La mujer no es libre? No, porque ella necesita cuidar a los hijos y también mantener el hogar. ¿Y los bárbaros no son libres? ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son los extranjeros, los que no son griegos. Bárbaro significa el que no habla la lengua griega. Ellos no son libres. Los esclavos tampoco y los mercaderes tampoco porque están ocupados ahí en la producción. ¿Quiénes son los que tienen libertad plena para participar en la política? Los religiosos, los guerreros y los filósofos o los políticos, los intelectuales. Ellos van a organizar el Estado. No las mujeres, no los esclavos, no los productores, no los bárbaros. ¿Ya? Y dice Aristóteles que hay 6 formas de gobierno. 3 de esas 6 son buenas y 3 de esas 6 son malas. Ah, ¿y por qué los bárbaros no son libres? Dice Valentina. Porque el bárbaro no ha nacido en Grecia. Y como no ha nacido en Grecia, no es racional.
El bárbaro, por ejemplo, el bárbaro es un persa, un egipcio, un hindú. Ellos todavía creen en dioses, se dejan dominar por dioses, dice Aristóteles. Nosotros los griegos ya hemos hecho política. Nosotros discutimos nuestras leyes. Ellos todavía siguen guiándose por las leyes de los dioses. Son como niños que necesitan a sus padres. Nosotros no. Ya somos maduros. Somos civilizados, dice Aristóteles. Entonces dice Aristóteles que hay 6 formas de gobierno. 3 le llama formas puras porque gobiernan para el bien común, para el bien de la sociedad. Y 3 se le llama gobiernos impuros porque no gobiernan para la sociedad, gobiernan para sí mismos. Y se los puede dividir según la cantidad de gobernantes. Cuando gobierna uno, cuando gobierna un grupo pequeño o cuando gobiernan muchos. Cuando gobierna uno se le llama monarquía. Ese es el buen estado, porque el monarca es un rey que gobierna para sus coetáneos. Cuando un monarca ya no gobierna para todos, sino que para sus propios beneficios, se vuelve tirano, aparece la tiranía. Entonces la monarquía se degenera en tiranía. Si no hay monarquía, hay aristocracia. El gobierno de los mejores. Unos pocos que son mejores, pero mejores en sabiduría y en virtud. Ese es buen gobierno, pero los aristócratas pueden degenerarse en oligarcas. Son pocos, pero ya quieren dinero nomás. Ya no para el pueblo, sino que gobiernan para sí mismos, para sus propias riquezas. Y luego tenemos el gobierno de los muchos. La buena forma de gobierno de muchos es la república o politeia. O sea, es un gobierno donde hay un parlamento, donde hay congresistas, donde hay ministros, donde hay magisteres, donde hay ministerios, donde hay jueces. O sea, son muchas personas los que gobiernan. Pero cuando esas personas ya no obedecen las leyes, cuando ya no tienen valores, se le llama democracia o demagogia. Entonces, de la república pasamos a la democracia, que es una forma impura. Eso según Aristóteles. Entonces dice él, ¿quién debe gobernar? Lo mejor sería que gobierne la república, dice él. Lo mejor sería que gobierne la república. Claro, el Senado, ¿no? El Senado, muy bien, Valentina, Roma, ¿no? ¿Por qué la república? Porque la república es el gobierno de muchos, ¿ya? Y además, esa república debe componerse de gente de clase media, que no sean ricos, pero que tampoco sean pobres. Profe, ¿por qué no sean ricos? Porque el rico tiende a la oligarquía y la oligarquía tiende a la tiranía, dice Aristóteles. Por eso, en una república de ricos, ¿vamos a tender a la oligarquía o a la tiranía? No. Y profe, ¿por qué no pobres? Si los pobres deben gobernar y los pobres van a ser un país de ricos, así como dijo el expresidente. No, porque el pobre tiende a la democracia, tiende al caos social, al libertinaje, a no obedecer las leyes, a no obedecer las leyes. ¿Ya? Entonces, no a los pobres y no a los ricos, sí a los de la clase media. Siempre la mesura, dice, siempre la mesura. Siempre hay que buscar la prudencia, lo mesurado, el justo medio. Entonces, la clase media garantiza una buena forma de gobierno. Si es un monarca de clase media, si son aristócratas de clase media, y si es la república de clase media tiene que ser. Siempre la mesura, dice Aristóteles. Profe, democracia y demagogia es lo mismo. En el caso de Aristóteles, sí es lo mismo. Hay algunos que confunden y dicen que la buena forma no es república, es democracia. Y la degeneración de la democracia es la demagogia. No, ahí se equivocan. ¿Ya? Es la república, la buena forma de gobierno, la politeia. Él no dice democracia, él dice politeia, o sea, república. Y la democracia sería una mala forma de gobierno. Cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, de los naturalistas, vamos a los contractualistas, o sea, los que opinan que el Estado no es algo natural, sino que el Estado se crea a través de un contrato social. Primero veamos a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es un filósofo italiano que tiene 2 libros importantes, El Príncipe
y los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Pero el más importante y más conocido es El Príncipe. En El Príncipe, Porfe, ¿por qué se llama príncipe? Porque en esos años a los países se les llamaba principados. Así como ahora en un país se le llama presidente al líder, en esos años al líder del principado se le llamaba príncipe, ¿no? Entonces por eso su libro se llama El Príncipe, que es, si lo traducimos actualmente, sería el presidente, el presidente. Entonces el presidente debe de encargarse de dar seguridad al pueblo, de proteger el Estado. Es lo principal, dice, proteger la seguridad, porque recuerda que en esos años, en Europa, siglo XV, siglo XVI, están en peleas permanentes. Entonces le recomienda para su contexto también. Entonces dice, el príncipe debe ser alguien que resguarde el Estado, que le dé salud, comida, seguridad, todo al pueblo. Y debe cuidar de los enemigos, porque hay enemigos dentro del Estado y también hay enemigos fuera del Estado. Por eso, con ellos, con mucho cuidado. Y para hacer eso, dice Maquiavelo, todo el poder debe estar concentrado en un solo gobernante, no en un grupo, porque si es un grupo, ahí aparecen las peleas, las disputas, no en un congreso, no en un parlamento, no, sino que todo el poder debe estar concentrado en uno. Hasta el poder militar debe estar concentrado en uno nada más. Por eso él recomienda su libro El Príncipe, para que solamente uno pueda gobernar. Entonces, él no ve las cosas de manera idealista como Platón. Él ya no habla de cómo debe ser. Él habla de cómo es el Estado. Y el Estado es el gobierno de las bestias que son hombres, que necesitan cosas, que necesitan educación, salud, economía, necesitan. Entonces hay que ver las cosas de manera real. No hay que fantasear como hace Platón, ¿ya? Hay que ver cómo es el Estado, no cómo debe ser. Él se aleja de todo idealismo político, ¿ya? Él relaciona el Estado con el poder. Según él, el objetivo del gobierno es mantener el poder. Y para mantener el poder puedes hacer cualquier cosa. El fin del Estado es el poder. Y para ese fin, cualquier medio vale. Porque el fin justifica los medios. Si, si tienes que matar a gente para quedarte en el poder, no te queda de otra. Si tienes que lidiar con asesinos para llegar al poder, no te queda de otra. Porque más fácil es llegar al poder que mantenerlo. Tú puedes llegar al poder fácilmente, ¿sí o no? Así como acá en el Perú. Pero mantenerlo ya es difícil. Entonces, lo importante es mantenerse en el poder. Y cualquier medio vale para eso. Y entonces, tú como príncipe, para mantener el poder, ¿sabes lo que debes hacer? Debes darle amor al pueblo, dándole todo lo que necesita, pero también debes de dar miedo al pueblo para que te respeten. ¿Y cómo le doy amor? Dándole comida, dándole salud, dándole educación y especialmente dándole seguridad. Dale amor. Y de vez en cuando haz fiestas. Y en las fiestas pon trago, licores, pon sexo, todo pon, para que la gente te ame. Pero también tienes que hacer que la gente te tenga miedo. ¿Y cómo hacemos eso? Para que la gente te tenga miedo, tú tienes que ponerte duro con los delincuentes, duros con los enemigos. Entonces a los delincuentes no les des en prisión 2 días, mételo a prisión toda la vida. Y si puedes, mátalo delante de todos, para que todos te tengan miedo y para que te respete también la gente, para que diga, sí, él sí nos da seguridad y para que nadie quiera robar. ¿Ven? Si es posible, como los romanos, mátalos delante de todos y pon la cabeza en estacas en la plaza pública. Cosa que ya nadie va a querer robar porque vas a ver, vas a estar tu cabeza ahí va a estar. Entonces, con amor y con miedo, mantenemos el poder. Y también de paso, con ese miedo haces que tus enemigos ya no quieran zafarte del poder porque tus enemigos van a pensar, no, este me puede matar. Este está loco, este me puede matar. Entonces, para que no seas impopular, luego de dar miedo, también da amor.
Satisfaces las necesidades de tu pueblo. Para eso estás ahí, ¿no? Para gobernar bien, para ordenar. Pero el orden es con amor y con miedo, ¿sí? ¿Qué les parece Maquiavelo, chicos? ¿Les gusta o no les gusta Maquiavelo? No, profe, muy maquiavélico, muy malo, profe. Bueno, ese es Maquiavelo, realista completamente, ¿ya? Claro, Maquiavelo en El Príncipe, porque Maquiavelo también tiene su libro Discursos de Tito Livio, ¿no? Y ahí ya no quiere una monarquía, sino que acá más bien él quiere una república. O sea, se vuelve republicano cuando es viejo. Ya no quiere ser un monarca príncipe, sino que una república. Y la república se compone de tres cosas, dice Maquiavelo. De leyes para frenarle a los tiranos, de instituciones políticas que hagan posible las leyes y de ciudadanos educados, para que esos ciudadanos educados puedan tener una buena forma de vida. De esa manera, dice Maquiavelo, vamos a vivir bien en una república. ¿Ya? Listo. Ese es Maquiavelo. Ah, y bueno, hay un manga también de Maquiavelo. Puedes buscarlo. Pon ahí. Nicolás Maquiavelo el Príncipe, el manga, de Editorial Herder. Y ahí ya puedes leer todo el Príncipe, pero así en dibujitos, en dibujitos. A ti que no te gusta leer, en dibujitos. Se debe gobernar uno, dice, ¿no? Sí, Brigitte, solamente en el Príncipe, uno. Pero en su otro libro ya no quiere que sea uno, sino que sea la República, un conjunto, un grupo de gobernantes. Entonces hay que distinguir. En el Príncipe es uno y en los discursos de la primera década de Tito Livio es la República. ¿Ya? Dice, ¿no? Sus enemigos tiemblan en su presencia, mientras él siembra la paz y el orden en sus territorios, después de todo puede que sea cruel, puede que esa crueldad sea el camino a seguir, dice la población. Mira, el pueblo se alegra de que su gobernante sea así como el príncipe de Maquiavelo. Ahora, y con esto ya vamos terminando, ya estamos entrando a la parte final. Viene Hobbes. Thomas Hobbes dice que el hombre es un ser violento por naturaleza, es un ser salvaje, es un ser egoísta, no es bueno, es malo. El hombre es un lobo para el hombre. Si nadie gobierna, todos se van a matar entre sí, dice él, porque el hombre tiende al conflicto y a la guerra. Entonces, para frenar ese conflicto, para frenar esa guerra del hombre que es violento por naturaleza, que es salvaje, debe de haber un gobierno fuerte, debe de haber un gobierno que tenga el poder absoluto, ¿ya? Y debe gobernar con mucha fuerza. Así como dice el príncipe, profe, así como dice el príncipe, ¿ya? Entonces el Estado va a ser un leviatán. ¿Qué es un leviatán? Un leviatán es esto, mira, es este monstruo. Es un monstruo marino que está compuesto de puros peces. Pero en este caso el Estado va a estar compuesto de puros hombres nada más. Pero siempre debe de haber un hombre que lidere a todos los hombres. Ese es el rey, el monarca absoluto. Él defiende la monarquía absoluta. Porque solamente con el centralismo del poder absoluto se puede llegar a un orden. Si no hay una monarquía absoluta, vamos a vivir en desorden, porque el hombre por naturaleza tiende al desenfreno, tiende al caos. ¿Ya? ¿Dónde dice eso, profe? En su libro El Leviatán. En el Leviatán. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Entonces todos los hombres le ceden su libertad y sus derechos a ese gran monstruo que es el Leviatán. Ese monstruo del Leviatán es el Estado que tiene el supremo poder político. Él gobierna por la espada y por la religión. ¿Ya? Él defiende la monarquía absoluta. Muy parecido a Hobbes es John Locke. John Locke, eh, vamos a, vamos a ir al gráfico, que ahí lo entendemos mejor. Mira, John Locke, en su libro Dos tratados sobre el gobierno civil, en su primer tratado, él va a criticar a la monarquía absoluta. Claro, el Leviatán es un personaje de la Biblia, este Maricelo. El Leviatán y el Behemoth. Behemoth es el momento de la guerra y Leviatán es el momento del orden. Por eso el Estado es el Leviatán. Y cuando el Estado entra en guerra es el Behemoth, el dios de la destrucción. Y el Leviatán es el dios del orden, el Estado. Bueno, volvamos a John Locke. Dice John Locke en su primer tratado del gobierno civil
que los monarcas absolutos no deben gobernar, porque es falso que ellos tengan el gobierno divino. Ellos dicen que vienen directamente de Jesús y de Dios, pero ¿quién ha seguido el rastro de eso? Nadie. Y no se puede afirmar que tú vengas de Adán o de Eva. Entonces dice John Locke, eso es falso. Eso es falso. El hecho de que alguien gobierne por derecho divino es falso. ¿Cómo se origina el gobierno entonces? El gobierno se origina en un estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza hay una ley natural que tiene tres derechos. El derecho a la vida, a estar sanos, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y esto del derecho a la libertad lo hace a él el padre del liberalismo político. El padre de todos los liberales es él, John Locke. Entonces, cuando alguien empieza a violentar alguno de estos derechos naturales es donde aparece la guerra, el conflicto. Porque alguien quiere abusar de tu vida, quiere privarte de tu libertad o quiere quitarte tu propiedad. Ahí aparece la guerra. Entonces, en ese estado de guerra de todo contra todos, dice John Locke, vamos a reunirnos y formar un pacto social. Ese pacto social, ese contrato social, dice que vamos a distribuir el poder en tres aspectos, porque si el poder lo tiene uno, se convierte en tirano. Es mejor que hayan tres poderes para que haya balance de poder. ¿Ya? Entonces aparece el poder legislativo, que es el Parlamento, y como él es inglés, hasta ahí, desde él hasta ahora, Inglaterra sigue siendo parlamentarista, hasta ahora. Entonces, acá aparece el poder legislativo. También tenemos el poder ejecutivo, el que va a ejecutar las leyes. Y también tenemos el poder federativo, no judicial, federativo, que se encarga de los juicios y todo lo demás. ¿Ah? Entonces, según John Locke, de esta manera aparece el Estado. Sin primero un estado de naturaleza y luego el estado del pacto social, que distribuye el poder político en tres poderes. ¿Ya? Luego tenemos a Rousseau. Rousseau es completamente contrario a Hobbes. Si Hobbes pensaba que el hombre es malo por naturaleza, Rousseau dice todo lo contrario. Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza. O sea, el hombre tiene armonía, es simpático por naturaleza. Solamente que cuando el hombre empieza a crear su cultura y su civilización, empieza a tener propiedad privada, ahí es donde la gente se pelea entre sí para quitarse la propiedad privada. Pero en el fondo el hombre es bueno, dice él. Entonces, para ahora, como estamos en una sociedad con propiedad privada, lo que debemos hacer es crear un contrato social. Ese contrato social es un conjunto de leyes que van a ser escritas por la voluntad general, no por un rey, no por los gobernantes, sino por todo el pueblo, por la voluntad general. Y esa voluntad general que se va a expresar en el contrato social va a establecer derechos ciudadanos, va a establecer derechos civiles. Derecho a la salud, derecho a la comunicación, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la religión, e ir en contra de todo tipo de esclavitud. ¿Ya? Y de esa manera, dice Rousseau, vamos a tratar de aplacar ese estado en el que todos se pelean para quitarse las propiedades. Solamente es posible con un contrato social, porque en el fondo somos buenos, dice Rousseau, solamente que la sociedad nos corrompe. El hombre nace bueno y la sociedad nos corrompe. Y para calmar esa corrupción hay que hacer un contrato social a través de la voluntad general. Y Rousseau también tiene su manga, ¿no? Acá está el manga del contrato social. El hombre nace libre, pero en todas partes está amarrado por las cadenas de la sociedad. Y por último, y con esto ya terminamos, chicos, con esto ya cerramos el día de hoy. Desde Rousseau, siglo XVIII, vamos al siglo XX. Aparece el neocontractualismo de John Rawls, que es una manera muy moderna de volver a Rousseau, solamente que él sí habla ya de la justicia. Para él, un Estado organizado es un Estado justo, pero para llegar a esa verdadera justicia, dice John Rawls, debemos de imaginarnos un estado original del hombre o imaginarnos el momento del origen del hombre, del origen de la sociedad, del origen del Estado. ¿Para qué?
para luego de tener ese velo de la ignorancia, o sea, nos olvidamos de toda la historia de la política, dice él, por un momento nada más. Por un momento hay que olvidarnos de todo lo que tenemos en mente, de todos nuestros prejuicios. Como que nos ponemos un velo de ignorancia. Y luego del velo de ignorancia, o sea, luego de olvidarnos de todo, hay que pensar en lo mejor para la sociedad. A ver, si no hubiera nada de historia, nada, ¿qué sería lo mejor para la sociedad? Dice él, lo mejor para la sociedad son dos principios de justicia. El primero es el principio de la libertad y el segundo es el principio de la igualdad. ¿La libertad qué es? La libertad de hacer tu proyecto de vida como quieras, sin violentar a los otros. Entonces, el Estado se debe de encargar de darle oportunidades a todos para que todos puedan viabilizar su libertad, para que todos puedan crear su proyecto de vida. Uno quiere ser abogado, uno quiere ser ingeniero, quiere ser médico, quiere ser escritor. El Estado le debe dar oportunidades a todos por igual para que su libertad pueda expresarse bien. Y aparte de la libertad, la igualdad, el principio de la igualdad. Porque en definitiva, dice John Rawls, hay desigualdades sociales. Para eliminar las desigualdades sociales hay que proponer la igualdad, ¿no? En primer lugar, hay que darle más beneficio a los que menos tienen. Por ejemplo, a alguien que está discapacitado, a alguien que tiene alguna enfermedad, a los pobres, ¿ah? A la gente discapacitada, a la gente pobre, a los menos aventajados, a ellos hay que tratar de darle de mayor beneficios sociales. A los ricos no, porque los ricos ya tienen, ¿no? A los aventajados no, porque ellos ya están aventajados. El Estado entonces, para asegurar la igualdad, debe de usar los tributos y dárselo más a la gente que necesita más. Y también los cargos y los puestos en el Estado no deben ser solamente para una élite, deben ser para todos. O sea, hay que darle igualdad de oportunidades a la gran mayoría de personas y considerar a los menos aventajados. Pero ojo, cuidado, no porque sea pobre ya debe de gobernar, no, debe estar educado. Y por eso hay que darle buena educación también ahí al pueblo. ¿Ya? De esa manera, dice John Rawls en su libro Teoría de la Justicia y en su libro La Justicia como Equidad, de esa manera vamos a llegar a un estado justo, permanente, con el principio de la libertad, porque él también es un liberal, y el principio de la igualdad. Ambos principios son esenciales, pero para eso primero pongámonos el velo de la ignorancia, y hay que pensar todo desde cero. Estos dos principios deben de ser los pilares de toda constitución, deben ser los pilares de todo contrato social. Velar por la libertad del individuo y por la igualdad del individuo. De esa manera llegamos al verdadero estado justo. Actualmente, él es decir, él, mira, es de 1921 y falleció en el 2002. Es muy actual John Rawls. Y chicos, la ONU toma estos principios de John Rawls. Toma estos principios, o sea, la ONU se basa en él. ¿Ah? Y bueno, muchachones, colorín colorado, nuestro cuento se ha terminado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algunas preguntas? Nos hemos pasado 7 minutos, pero creo que ha valido la pena, ¿sí o no? Ha valido la pena. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿O hasta ahí todo quedó clarito? ¿Todo quedó clarito? ¿Sí? ¿O hay alguna duda, pregunta, comentario? Todo clarito, ¿no? Bacán. Listo, chicos. Entonces me despido. Hasta ahí ya llegaríamos el día de hoy. No te olvides de, por favor, hacer las preguntas de la práctica. Dime, Valentina, dime. Dime, Valentina, haz tu pregunta. ¿Puedes activar tu micro? Ah, estoico es una escuela helenística que se resigna ante el destino. Ya, se resigna ante el destino. ¿Ya? Todo claro como un negro, dice César. Cuidado, César, con el racismo. Bueno, chicos, ahora sí, cuídense mucho, por favor, y ya nos veremos la próxima semanita. ¿Ya?
Cuídense muchachones, cuídense, estén atentos a las noticias también, ya seguramente estaremos comentando la próxima semana, ¿no? La próxima semana creo que ya vamos entrando a la parte final del curso, ¿no? Ajá, nos faltan 2 semanitas nada más, ya se acerca Navidad, chicos, ¿ah? Ya se acerca Navidad, así que bueno, cuídense mucho, abracitos, armen su nacimiento, no se olviden, y también no olviden, por favor, de entrar